Bien, buenas noches. Por ahora me voy a sentar. Estoy con algunos dolores de cintura bastante. Después si me siento mejor, pero yo me levanto un poco, pero la verdad es que me duele un poco la cintura, así que vamos a quedarnos acá por ahora. Me cuesta porque eh, por naturaleza soy un poco inquieto y me gusta moverme un poco. Pero bueno, por ahora me quedo así, si después me siento un poquito mejor me levanto. Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? El día malo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del día malo? Ahora lo vamos a poner en palabras, la bondad del Señor. Quizás el tema pueda ser algo repetido, teniendo en cuenta eh, que a veces nos surgen muchas preguntas respecto de por qué pasa lo que pasa, por qué tenemos esa vieja pregunta, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Hay algunos que me hacen así con la cara porque hemos tenido alguna charla recientemente. ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Eh, Déjame que te spoilee un poco cómo va a terminar la cosa. No sé, no sabemos. El final del juego no lo sabemos. Algunas cosas podemos saber, a veces podemos entender algunas realidades y otras no. Eh, pero la verdad es que el dolor y el sufrimiento siempre han sido, en todas las épocas, una especie de misterio para los seres humanos. Siempre ha pasado así. ¿Por qué las personas buenas tienen que sufrir? Bueno, tendríamos que leer y estudiar en detalle el libro de Job para entender algunas cositas de por qué suceden a ese tipo de cosas. Por ejemplo, en ese caso, eh, y muy al contrario de lo que decían los académicos, los teóricos de su tiempo, que eran los amigos de Job, el sufrimiento venía ocasionado a raíz de una disputa que había espiritualmente, que se estaba desarrollando en forma espiritual en el mismísimo trono de Dios por un desafío que Satanás le estaba haciendo. Por eso estaba sufriendo Job. Job sin enterar en la vida de que era por eso. Pero era por eso. Ahora, quienes creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que en el mundo conocemos el sufrimiento por causa del pecado del ser humano. ¿Sí? Si el ser humano no hubiera pecado, no habría sufrimiento. Dios creó todas las cosas perfectas, el pecado introdujo en toda la creación, no solamente en la humanidad, sino en toda la creación, hizo un desbarajuste espantoso. ¿Sí? Es lo que la Biblia enseña en muchos aspectos, no solamente respecto de la perdición del ser humano y de la condenación que eso implicó, sino también lo que significó a nivel ecológico y respecto también de todo el ordenamiento que había en la creación que Dios había hecho, se desbarajustó justamente a causa. Pero bueno, sabemos que es así. Ahora, más allá de eso, siempre puede venir alguna pregunta, alguna duda respecto, bueno, che, pero ¿por qué las personas buenas tienen que sufrir? Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Creo que es algo que podemos hacer en este momento y lo podemos hacer todos y no sería complicado hacerlo. Te desafío a que pienses ahora en la persona más buena que conoces. No tenés que ponerlo en voz alta, nada. Tenés que pensar simplemente en la persona más buena que conoces. La mejor persona con la cual te hayas cruzado. Si es un familiar, un amigo, alguien, no sé, personaje público, no sé. Pensar en la persona más buena que podás llegar a conocer. Déjame decirte que esa persona no es tan buena como parece. Salvo que hayas hablado de Jesús y no lo podíamos contar a Jesús, ¿no? Estaba fuera de competencia. Pero aún la persona más buena del mundo, más buena que nos podamos imaginar, no es tan buena como parece. Eso es una realidad que la Biblia nos muestra. Mirá, a ver si avanzamos ahí. No lo tengo para abajo. ¿Me lo tomas? Fíjate que está en modo presentación, ¿no? Ahí está. Bien.
Esto es lo que decíamos al principio. No ha habido ni habrá un ser humano sin pecado aparte de Jesús. El autor del libro de Eclesiastés, Salomón, decía: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. No obstante eso, y a partir de ahí podemos quizás entender alguna cosita, no obstante eso, no todos sufrimos por igual. Y esa clase de preguntas vienen y nos azotan cuando llegan. No necesariamente están mal preguntas, pero siempre tenemos un montón de preguntas, ¿no? Y a veces hay preguntas que surgen de nuestra propia curiosidad y de nuestra propia, no sé, inquietud y ganas de saber más. Y si nos preguntamos, y si nos hacemos algunas preguntas, vamos a encontrar que a veces hay preguntas que son casi imposibles de responder. Por ejemplo, si decimos, bueno, ¿quién mató a Kennedy? ¿Qué sé yo? A Kennedy lo mató un tipo, que después vinieron otros y lo mataron al otro día. Pero bueno, ¿quién estuvo? ¿Quién fue el cerebro detrás? Bueno, capaz que fue la CIA, pero ¿para qué y por qué? ¿Sabe qué? No nos vamos a enterar en la vida de cuál es la verdad de eso. Y sí, uno tapó y el otro, ¿qué? Nunca, no nos vamos a enterar en la vida. Está bien, el que le gusta investigar está bien, no está mal, es entretenido. Pero la verdad es que no nos vamos a enterar. ¿Qué sé yo? ¿El hombre llegó a la luna de verdad o no? ¿O lo hicieron en un estudio de televisión? ¿Qué sé yo? No, que sí, que la bandera, que era de chapa, que la atmósfera, que no hay atmósfera, que sí hay atmósfera. ¿Qué sé yo? ¿De dónde salió el COVID? ¿Es del murciélago, del chino, de qué es? ¿Del laboratorio, del elite, de no sé qué? No nos vamos a enterar la vida. El Día del Arquero nos vamos a enterar. Antes decíamos el Día del Arquero, ahora no se puede decir más porque el Día del Arquero sí. Hay un Día del Arquero nacional y un Día del Arquero internacional. Pero antes decíamos así, el Día del Arquero. No nos vamos a enterar en la vida. Es curiosidad. Bueno, el que le interesa, bien. Es entretenido, ¿no? Tratar de investigar esas cosas es entretenido, pero no pasa de entretenimiento. Vale decir, hay un montón de cosas que no sabemos. Hay un montón de cosas que no entendemos. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo Romanos, él decía, y a veces pasa, justamente hablábamos con una persona cercana acerca de esto, que a veces la persona no sabía cómo orar por una situación que estaba pasando en familia. Y vos decís, bueno, porque si pasa esto, capaz que es mejor, pero si pasa lo otro, capaz que... ¿Y cómo oramos? Y a veces no sabemos. Ustedes saben que en el libro de Romanos, eh, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice, referido a la oración y a la intercesión y la obra del Espíritu Santo, dice, de igual manera, 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no sabemos pedir como conviene porque no sabemos qué es lo mejor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sí sabe. Y cierto, hay muchas cosas que no sabemos. Está lleno de cosas que no sabemos. ¿Y sabes qué? Está lleno de cosas que no sabemos ni vamos a saber. Por lo menos mientras estemos en la tierra. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿Sabes qué? Está lleno de cosas que no sabemos, como las preguntas que nos hicimos recién, pero en situaciones, circunstancias de la vida o situaciones que nos toca enfrentar, que por qué, que para qué, muchas veces no sabemos. Y a veces es cierto que el Señor revela, a veces muestra el por qué, a veces muestra el para qué, puede ocurrir que pase, puede ocurrir, pero muchas veces no pasa. Y cuando estamos en el no sabemos, ciertamente nos carcome la incertidumbre. Puede ser que nos carcome. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero, el apóstol Pablo, también en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, hay un texto muy conocido, el versículo 28 dice, a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Dice así. ¿Dice así? Sí, dice así. Dice así. Pero a propósito omitimos una partecita de ese texto. ¿Cómo arranca el texto? Alguien que lo busque. Y sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas. Hay un montón de cosas que no sabemos. Pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan. Sí, sí que lo sabemos.
Entonces, cuando hay muchas cosas que no sabemos, y va a estar lleno de circunstancias, de situaciones, de pruebas, de situaciones de dolor, de situaciones de angustia, va a haber un montón de cosas que no sepamos, siempre va a estar ese no sabemos. Va a estar siempre presente. Lamentablemente estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que está bajo la usurpación del trono de Satanás. Satanás usurpa el trono de este mundo hoy por hoy. Y va a haber un montón de cosas que no sabemos, pero sí va a haber algunas cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, que sí sabemos. ¿Y sabes qué? Cuando haya un montón de cosas que no sabemos, ¿en qué nos podemos apoyar? En las cosas que sí sabemos. Y de hecho, las cosas que sí sabemos y que vamos a tratar de dilucidar en algunos breves minutos, las cosas que sí sabemos no van a servir para contestarnos las preguntas que tengamos probablemente. Si teníamos preguntas que no tienen respuesta, probablemente sigan sin respuesta. Pero las cosas que sí sabemos, si somos hijos de Dios, si Cristo nos ha transformado, si Cristo vive en nosotros, las cosas que sí sabemos nos podrán llenar de paz. Aún en medio de la tormenta y aún en medio de todo lo que no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos respecto de las situaciones difíciles? ¿Qué es lo que sabemos respecto de la prueba? ¿Qué es lo que sí sabemos? Ahí toqué algo sin querer, perdón. Mira, sabemos algunas cosas. Esto no es nada nuevo, ¿no? De hecho, lo hemos hablado alguna que otra vez. Pero entiendo que es oportuno que podamos meditar en este tipo de cosas que sí sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Bueno, primero, sabemos que las pruebas son universales. Mirá este texto que la palabra de Dios nos muestra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a hacer foco bastante en detalle en el versículo 3. Pero fíjense lo que dice. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Para que puedan resistir en el día malo. Muchas veces hacemos esta observación. Fíjate que no dice si llega a venir el día malo. Está presuponiendo que el día malo va a llegar. Mirá, el día malo va a llegar. Ha llegado, llega, lo estamos viviendo, o en algún momento va a llegar. El sol sale sobre buenos y malos. Influencia para bien o para mal a toda clase de personas. La lluvia favorece o complica a los justos y a los injustos. El día malo ha llegado, llega, o quizás llegará. Está claro además, y este texto por ahí es bastante explícito en este tema, está claro que si sos un hijo de Dios, quieras o no, estás metido en un contexto de guerra, ¿sí? Porque dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra... Hay una situación ahí que tiene altos condimentos de lucha y de batalla espiritual, ¿sí? Ahora bien, independientemente de eso, que no es el tema, porque si nos metiéramos en eso, tendríamos que agarrar para otro lado y estudiar bastante eso. No nos vamos a meter en detalle en ese punto, pero sí tenemos que tenerlo presente. Tenemos que tenerlo en cuenta que está, que existe. Independientemente de eso, tenemos que entender que nadie está exento de pasar por la situación difícil. Nadie. De hecho, el texto es muy claro, es muy explícito. Es decir, bueno, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día. Es un día que es un momento en nuestra vida, en la vida de un grupo de personas, en la vida de una congregación, en la vida de un país, en donde sea, es un momento histórico que tendremos que vivir. Y del cual nadie se va a salvar, lamentablemente. Para que puedan resistir en el día malo. Mirá, hay un texto precioso ahí
que también lo escribe Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice, en el día del bien, gozad del bien, porque no toda la vida es el día malo. En el día del bien, gozad del bien, disfrutalo, aprovechalo, vivilo en plenitud. Y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle. A fin de que el hombre se dé cuenta, el ser humano se dé cuenta que después de ti ya no hay nada, decía Alejandro Lerner cantándole a una chica que lo había dejado aparentemente, ¿no? No. Y después dice volver a empezar, o sea que mucha preocupación no tenía porque la chica lo haya dejado. Pero bueno, cuestiones al margen. Para que entendamos que hemos sido creados para Dios, hemos sido redimidos para Dios, Dios nos ha formado con el deseo de tener comunión con nosotros, y a fin de que el hombre nada halle después de él. Y dice, bueno, el día de la adversidad considera, medita. Hay mucho para trabajar en ese día malo. El día malo no necesariamente tiene que ser algo que te destruya, aunque sí sucede que a veces hay personas que el día malo lo destruyen. Sí, a veces pasa. Sucede. El día malo puede que alguna persona lo tire abajo y no se levante más y la piña sea de knockout. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. Dios no quiere que sea así. Mirá, entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Primero, que las pruebas son universales. Segundo, ¿qué es lo que podemos estar seguros que sí sabemos? Mirá, lo segundo que sí sabemos es que las pruebas son transitorias. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mirá, sencillamente podés respirar un poco y sacar la cabeza de abajo del agua. Porque uno dice, bueno, mi prueba es universal. No mi prueba en particular, pero sí mi situación de angustia, porque en algún momento a cualquiera de nosotros nos va a venir. Bueno, tengamos en cuenta algo, la prueba también va a ser transitoria. Ahora, vamos a tratar de ir pasito a pasito con pie de plomo, porque es algo un poco a veces difícil de... No es difícil de entender, pero es difícil de encarnar. Mirá, fíjate estos textos. Arrancamos en Efesios 6:13, que es el que nos está marcando la hoja de ruta. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, que ya lo vimos, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, en algún momento acaba todo. En algún momento esa prueba tiene un final. El momento del día malo está delimitado en el tiempo. A veces puede ser más largo de lo que deseamos. Sí. A veces puede ocurrir que la resolución de la situación que estamos viviendo y que provocó ese día malo no sea la que esperábamos. Sí, puede pasar. Pero lo que es estrictamente el momento difícil, el momento de prueba, tiene un tiempo delimitado. Habiendo acabado todo, estar firme. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los expatriados, en 1 Pedro capítulo 1, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate que dice, por un poco de tiempo, o sea, un tiempo limitado. ¿De cuánto? No sé. Pero es un tiempo limitado. Y dice, si es necesario. Vale decir que a veces hay situaciones y hay procesos que a veces no son necesarios. Si bien el día malo es universal, no todas las situaciones difíciles son necesarias para que nuestra fe sea purificada. Fíjate lo que dice también el libro de Apocalipsis, la carta del Señor a la iglesia en Esmirna, justamente donde está viviendo Leonel. A la iglesia de Esmirna es una iglesia a la que Dios elogia mucho, porque aunque era muy pequeña y tenía muy pocos recursos y había sido muy perseguida, muy golpeada, Dios elogia enormemente, el Señor elogia enormemente su fidelidad y le dice, no temas nada lo que vas a padecer, ya que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Respecto a estos 10 días se han elaborado un montón de discusiones, hay cuestiones escatológicas, hay que no vale la pena meternos en ese berenjenal. Pero lo que sí sabemos es que
Es un tiempo acotado, le dice 10 días. En ese momento, lo que el Señor le decía a la iglesia son 10 días. Es decir, esto tiene un principio y tiene un final. ¿Esto qué quiere decir? Que el sufrimiento que yo estoy viviendo en algún momento se va a terminar y Dios va a hacer algo milagroso, bueno, que la pérdida que yo tuve, eso se va a revertir. No, no quiere decir eso. Pero sí que la situación de prueba, independientemente de la resolución de la situación dolorosa, tiene un principio y tiene un final. Va a haber una resolución, quizás no es lo que queremos. En algún momento, Dios va a orar, Dios va a traer el consuelo cuando la situación es irreversible. No, pero yo tengo un dolor que me va a durar toda la vida. Sí, puede ocurrir. Pero en algún momento, tarde o temprano, la consolación del Señor va a venir. Ese día malo va a terminar. Aunque la pérdida sea irreparable, aunque extrañemos a ese ser querido, aunque haya circunstancias duras y difíciles, en algún momento la consolación del Señor va a venir. En algún momento va a pasar lo que dijo el salmista: cambiaste mi lamento en baile. Sí, de alguna u otra manera eso va a pasar. Es cierto, y esto se engancha con lo que vamos a decir después, es cierto que a veces el día malo a algunos lo puede dejar enojado. Sí, puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque el día malo nunca deja que la persona sea igual a lo que era antes de que aparezca. Esto tiene que ver justamente con lo que viene en tercer lugar. ¿Qué es lo que sí sabemos del día malo? ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que el día malo es universal. Sabemos que es transitorio, que tiene un principio y tiene un final, independientemente de la resolución de la situación. Sabemos que tiene un efecto transformador. Sabemos que cambia. Sabemos que es como las inundaciones, ¿no? Cuando viene una inundación es un momento angustiante, tremendo. Pero después que la inundación pasa y el agua baja, ahí se ve lo que había. Y fíjate lo que, volvemos a Efesios 6:13, fíjate lo que dice cuando está terminando. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y cuando este día malo haya terminado, se encuentre que ustedes estaban firmes. Nadie es igual después de pasar por el día malo. Nadie. Absolutamente nadie. Pero el objetivo de Dios es que seamos mejores de lo que éramos. Como el oro se purifica, o cualquier metal se purifica en un crisol y se purifica por fuego. El apóstol Pedro escribía también en ese texto que habíamos leído: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nadie es igual después de pasar por la prueba. Sí. ¿Por qué pasa lo que pasa? No sé. ¿Para qué? A veces lo sabemos, a veces no. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que nadie se salva del tiempo. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que tiene una duración limitada ese día malo. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que algún efecto transformador va a producir. Ya sea para bien o para mal, pero va a producir. Nadie es igual, decimos, después de pasar por la prueba, ¿no? Cuando encontrábamos los distintos momentos o los distintos textos que se hablan de la prueba, nos encontramos siempre a veces con este, ¿no? Este texto que es, a veces incluso nos angustia también. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Está produciendo algo, está haciendo una obra esa prueba, esa dificultad. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, produce perseverancia y constancia para enfrentar quizás adversidades que puedan llegar a surgir nuevamente. Esa es la idea de la expresión paciencia, ¿sí? No es que paciencia que le tengo que tener al inútil de mi marido, que puede decir cualquiera de las hermanas aquí presentes. No es esa paciencia. Es
A mí me gusta un término, ¿no? Es el cuero que se endurece, el cuero duro. Tenés el cuero más duro, eso es para enfrentar la dificultad. A mí me gusta ponerlo en esos términos por ahí que sean sencillos de, de comprender. Esa es la expresión paciencia que se narra acá, ¿no? Pero dice, la paciencia tiene que tener su obra completa, para que sean perfectos y cabales, para que no le falte cosa alguna. Nadie es igual después de ese día. Pasaron los 10 días, el agua bajó, no vas a volver a ser igual. Nunca serás igual. ¿Y esto es bueno o malo? No lo sé. Seguramente vos podés tener la respuesta. Sabes que hay, bueno, un escritor muy conocido, seguramente todos por lo menos han escuchado de él, Ernesto Sábato, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho leer algunas cosas de Sábato. Creo que es uno de los tipos que mejor ha retratado la presencia del pecado en la sociedad, los daños que el pecado produce, la angustia que se genera en un mundo sin Dios y sin propósito. Pero le falta un paso fundamental, o por lo menos en sus escritos le falta un paso fundamental, que es reconocer a Cristo como Señor. Y uno dice, bueno, se habrá convertido, se murió como a los 99 años, estaba cerquita de cumplir los 100 cuando murió. Pero cuando tenía 80 y pico escribe un libro, que si uno lo lee va a coincidir en todo, o en gran parte de lo que el tipo escribe, donde él narra la angustia humana y lo narra de una manera muy cruda, de una manera muy pesimista, porque verdaderamente alguien que tenga la inteligencia que él tenía y cuando analiza el mundo alrededor no puede tener otra visión que no sea pesimista. Si es una visión sin Cristo, no puede tener otro tipo de conclusión, no puede llegar, y por lógica termina siendo muy pesimista, muy angustiante, claro, porque es un libro de alguien que justamente está analizando la existencia humana sin Dios. ¿A qué conclusión llega? Es que todo un desastre. Para colmo, Sábato en el año 1995 sufrió una pérdida irreparable. Su hijo Jorge Federico muere en un accidente de tránsito. Años después, estamos hablando de 2000 pico, él escribe este libro antes del fin. No fue el último libro que escribió, luego escribió uno más. Pero medio cerca del final de ese libro, él hace una narración que a mí me llama poderosamente la atención y me lleva también a pensar, increíble lo que Dios hace. Mirá, él escribe lo siguiente, casi está terminando el libro. Desde que Jorge Federico ha muerto, todo se ha derrumbado, y pasados varios días no logro sobreponerme a esta opresión que me ahoga. Como perdido en una selva oscura y solitaria, busco en vano superar la invencible tristeza. Antes, ¿cuándo antes? Antes de que este desastre ocurriera. Antes, en esos momentos de depresión, pasaba horas en mi estudio de pintura trabajando en algún cuadro hasta que la desolación se iba. Pero ahora el tiempo se ha detenido. La angustia permanece y me siento abandonado en el inconmensurable desierto de estas cuatro paredes. Embriagado de dolor, entre las ruinas de mi mente resuenan lejanos unos versos de Vallejo. ¿Qué decían esos versos? Hay golpes en la vida tan duros, golpes como del odio de Dios. Esto está diciendo ahí cuando llega a esa conclusión, pero fíjate, va adelante, va avanzando en algunas cosas en ese párrafo y dice, mi vida parece ir acabando como en el túnel. El túnel es una de sus mejores novelas. Con ventanales y túneles paralelos donde todo es infinitamente imposible. Qué extraño, qué terrible es que al acercarse la muerte vuelvan estas tristísimas metáforas. Pero acá viene algo muy llamativo. El virita. ¿Quién era el virita? El virita era la señora que trabajaba en la casa, que lo asistía, que limpiaba, que cocinaba. Ella era el virita. El virita me habla de Cristo. Me dejo alentar por su sentido religioso de la vida y del dolor. Es como que recibe con algún cierto beneplácito la palabra de Dios y el mensaje de Cristo de parte del virita. ¿Habrá aceptado a Cristo? No, no lo sabemos. Pertenece a un territorio que desconocemos. Ojalá que lo haya hecho.
Acá de entender que simplemente se dejó alentar solamente por un momento y nada más. Eso es lo que da a entender. Luego vivió muchos años más. Y seguramente Elvirita le habrá dicho muchas más cosas respecto de Cristo. ¿Qué decisión habrá tomado Sábato? ¿Pertenece al terreno de lo que no sabemos y no tiene sentido especular con eso? Me encantaría el día que estemos en el cielo encontrarlo y darle la mano. No sabemos si va a ser así, no lo sabemos. Pero vos fijate, en un momento de angustia, de dolor, y en un momento de alguien que tiene una mente que se podría denominar muy, entre comillas, superior, ¿con quién se encuentra? Con una señora que tiene una fe sencilla en Cristo que le predica el Evangelio. No sé si le habrá predicado el Evangelio con detalle, pero que le habla de Cristo. Y quizás Sábado se encontró allí ante la oportunidad de su vida, que después no sabemos si lo habrá aprovechado o no. Pero vos fíjate que en momentos de angustia se le presenta a Cristo a esta persona. ¿Qué habrá pasado con él de nuevo? No sabemos. No sabemos. Pero sí sabemos que él jamás volvió a ser el mismo después de ese momento de angustia. La obra debe ser completa para que se cumpla el propósito de Dios, es lo que decía Santiago. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el posible resultado de ese día malo, de esa prueba, de esa situación tan dura, tan difícil? Bueno, no sabemos qué puede ser, pero dice, bueno, como el oro se purifica con el fuego, así también su fe debe ser purificada en este tiempo cuando tengan que pasar por esas diversas pruebas. ¿Y en qué va a redundar? No sabemos, quizás en una vida más santa. Quizás una persona que no conocía al Señor, que definitivamente se entregue a Cristo. Quizás en una comunión más íntima con Dios. Quizás en un impacto a las personas que no sean creyentes. Y podríamos alargarlo visto todo lo que querramos. Muchas veces pasa lo que decía un pariente, suele decir un pariente mío, del cual ya les hablé alguna vez, pero muchas veces pasa lo que dice ahí, lo que no aprendemos por la razón, lo aprendemos por el hecho. Sucede. De alguna manera, ese día malo nos transforma y nos cambia. Y el deseo de Dios es que ese cambio sea absolutamente para bien. Mirá, lo último. Sabemos del día malo que, eso sí lo sabemos, que es universal. Sabemos que es transitorio. Sabemos que transforma. Lo último que sabemos es que alguien ya la pasó. Que hay alguien que lo puede entender. Hay alguien que puede estar comprendiendo tu dolor como no lo podemos comprender ninguno de nosotros. Es alguien que ya la pasó, sabes de quién estamos hablando. Mirá, Hebreos 2:18, fíjate lo que dice respecto del Señor Jesús. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y cuando habla de tentación acá sabemos que hay una expresión que es intercambiable con prueba, ¿no? Él mismo es poderoso para socorrer a los que son probados, puede decir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una diferencia enorme, sin pecado. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gran clamor y lágrimas. Clamaba en Getsemaní, seguramente está haciendo referencia a ese texto, ¿no? Hay alguien que sí la pasó, que sí la vivió, que te puede entender perfectamente. Hay alguien que ha sufrido todo tipo de adversidades, todo tipo de tentaciones, todo tipo de pruebas. Y nada de lo que podamos llegar a vivir, por más angustiante que sea, nada, escapa del alcance de la experiencia que tuvo Jesús en la tierra, escapa de la experiencia que ha tenido Dios para salvarnos. La canción de Benavides dice, Dios también perdió a su niño. Dios también se quedó solo,
Se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Quizás conozcan ustedes el caso de Joni Eareckson Tada, es un caso muy conocido, muy famoso. Esta mujer que quedó cuadriplégica a la edad de 15 años, ¿sí? Que se dedicó bueno, a escribir, pero escribe con la boca. Bueno, ha vivido una vida muy, muy larga, todavía vive, a pesar de ese accidente que la dejó cuadriplégica. Quedó inmóvil del cuello para abajo, solamente puede mover su cabeza. En un accidente que tuvo practicando un deporte mientras nadaba. Y claro, ella muchas veces cuenta cuál fue su experiencia, cuál fue su dolor, su angustia, su enojo con Dios, su trato que tuvo que tener con el Señor, de por qué le pasaba esto, de para qué, y todas esas cosas que muchas veces surgen, y que nos surgen a todos los que pasamos por ese día malo. Pero una de las cosas que a ella le impactaron es decir, bueno, sí, yo soy cuadriplégica, pero hay alguien que sí me entiende. Jesús también fue cuadripléjico. Cuando estaba colgado en la cruz, él solamente podía mover la cabeza, no podía mover ni su brazo ni sus piernas. Él también tuvo que enfrentar la cuadriplegia. Y él me puede entender a mí. Ahí ella la pasó. Es lo que podemos estar seguros cuando hablamos del día malo. Lo que sí sabemos, creo que es más que suficiente para que lo podamos meditar, lo podamos incorporar. Después los por qué, no lo sé. ¿Para qué? A veces sí, a veces no. ¿Por qué hay personas que son desgraciadas y viven la vida como si nada? Bueno, el salmista Asaf en el Salmo 73 hace esa pregunta un montón de veces y llega a la conclusión de que cuando entra en el altar de Dios, cuando entra en la comunión, en el santuario de Dios, dice, al final después comprendí. Yo veía la prosperidad de los impíos, veía cómo a este le iba bien y cómo no le importaba nada. Era todo un desastre y le iba bien, hasta que comprendí cuál era el fin de ellos. Comprendí que van a ser como el tamo que lo arrebata el viento. Lo comprendió cuando entró en el santuario de Dios, pudo comprender. Se pudo dar cuenta de que lo que estaba pensando estaba mal de pie a cabeza. Dice, era como una bestia que no entendía, era como un animal. Y muchas veces pensamos como bestia. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé. Pero ¿cuántas cosas sí sabemos? Bueno, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Sabemos que el día malo ha llegado, llega o va a llegar. Sabemos que ese día malo tiene un principio y tiene un final, independientemente de la resolución de la situación que lo haya provocado. Sabemos que ese día malo produce algo diferente en nosotros y Dios quiere hacer ese algo diferente, quiere hacer algo nuevo. Sabemos que alguien ya pasó por ese día malo y que nos puede entender. Sabés que Jesús te puede entender. Lo interesante es que nos podamos preparar antes de que llegue ese día malo, porque si no el día malo nos va a ser el día que cuando venga nos va a dejar hecho puré. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar que a veces echamos mano de Dios en los momentos que las papas nos queman, sí, pasa. Pasa y lamentablemente quizás muchas veces tenemos que vivir situaciones difíciles que ya no responden a cuestiones que sean universales y que a cualquiera le pueda tocar, sino cuestiones que son a veces consecuencias de las cosas que hacemos mal. Sí, puede pasar. Puede pasar. Es otra clase de día malo. Es otra clase. Pero que también Dios obra con misericordia en esos casos, ¿no? Nadie puede decir que está 100% preparado para el día malo. Nadie. Porque cuando viene, nos pega un cachetazo, nos tira al suelo. Lo que sí podemos saber es que si nos preparamos con la armadura de Dios que dice acá, no vamos a entrar en detalle porque sería otro tema. Pero sabemos que si nos preparamos, puede que venga un golpe, puede que nos tire al suelo, pero no va a ser un golpe, no. Nos vamos a levantar y después vamos a seguir peleando. Dios da abundantes recursos y herramientas para afrontar ese día. Dios nos da la posibilidad de tener comunión íntima con Él.
Dios nos da la posibilidad de tener a veces la contención de hermanos que en medio de la dificultad y en medio de la prueba a veces hacen que la prueba y la dificultad sea más llevadera. Dios puede manifestarse de formas milagrosas. ¿Lo puede hacer? Sí, claro que lo puede hacer. Lo hace muchas veces. Bueno, ayer escuchábamos un par de testimonios, ¿no? que Dios no nos contaba. Sí, claro que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Ahí está. ¿Habrá muchas cosas que no sabemos? Sí. ¿Habrá muchas preguntas sin responder? Sí. Pero lo interesante, lo lindo es que podamos vivir la experiencia que le tocó vivir a Job, aún en medio de su dolor y en medio de su angustia. En un momento tuvo que callarse la boca, dejar de hablar él, escuchar a lo que Dios tenía para decir, darse cuenta que él veía un pedacito así de un mural completo y que Dios veía el mural completo. ¿Dónde estabas vos cuando yo estaba fundando el mundo, cuando estaba creando los mares, cuando le estaba poniendo límite a las aguas? Claro, y sí, después cuando termina Job dice, mira, yo te había escuchado, yo era piadoso, yo había escuchado hablar de vos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere el Señor que nuestros ojos puedan ver a la persona del Señor, en todo tiempo, en todo momento, en el día malo, en el día de angustia. Y que todo lo que no sabemos, podamos en algún momento, aunque las preguntas siempre estén, podamos en algún momento dejarlo de costado, apoyarnos en lo que sí sabemos, para que el Señor nos dé paz, nos dé consuelo, nos levante y nos ubique en el lugar que siempre nos quiso ubicar. Amén. Vamos a orar para terminar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por poder compartir todos juntos estas reflexiones. Queremos pedirte que nos guíes, que nos dirijas, que nos permitas, Señor, en todo momento considerar, Señor, aún en los días de adversidad, considerar qué es lo que vos querés. Considerar que hemos sido creados para vos, que hemos sido creados y redimidos para el avance de la gloria de tu gracia. Rogamos y te pedimos, Señor, que estos pensamientos, Señor, nos pueden llevar a acercarnos a vos, a buscar tu rostro, a que vos traigas el consuelo, a que vos traigas la paz, a que vos, Señor, nos ilumines para comprender mejor tu palabra. Señor, sabemos que dependemos de vos. Te rogamos por todos los hermanos que están quizás en este momento viviendo situaciones de angustia. Te rogamos por las situaciones de dolor que tienen que sufrir muchos hermanos. Te pedimos en esta hora especialmente por Irene, clamamos por ella. Pedimos que la bendiga a Irene, bendiga a Juan Manuel, también a Néstor, a Lorena, a Jenny. Clamamos por ellos, clamamos por los hermanos que están en angustia, los papás de Ezequías, los abuelos, te pedimos por Ezequías, Señor, allí en Buenos Aires. Pedimos por tantas personas, Señor, que están en un momento de angustia, pero que en todo tiempo y en todo momento, Señor, esa angustia, Señor, los pueda llevar a acercarse más a vos y a que el foco no se pierda, de que vos querés hacer algo nuevo y querés renovarnos en todo lo que vos decías para nuestra vida, que Señor, que se cumplan siempre tus cosas, siempre tus planes. Señor, lo ponemos todo en tus manos, Señor. Te alabamos, bueno, muchas gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias al Señor, hemos podido tener un tiempo más todos juntos. Y bueno, la próxima reunión será el día miércoles a las 20 horas. Luego, el domingo nos encontramos con las reuniones de mañana a partir de las 10 horas.